Muy buenos días a todas, a todos. Señor presidente, con su permiso, voy a hablar de los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos. Primero quisiera informarles que hemos desarrollado una estrategia mexicana de movilidad humana. Esta estrategia es un modelo único. Es único porque México es uno de los pocos países que enfrenta todas las fases del ciclo migratorio. Somos país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y esta particularidad de nuestro país ha dado lugar a este modelo único para atender a dos grandes grupos. En primer lugar, a las mexicanas y los mexicanos en el exterior y en segundo lugar, a los extranjeros que transitan por nuestro territorio. Nuestra estrategia que el señor presidente nos ha instruido tiene dos pilares centrales. Uno es abordar la migración con una mirada regional hemisférica, atendiendo las causas estructurales de la migración, que son la pobreza, la violencia, la desigualdad y el cambio climático. Y hoy en particular quiero referirme a cómo queremos priorizar a las comunidades mexicanas en el exterior. Obviamente los pilares que promovemos están en el tema de cooperación para el bienestar en comunidades de origen con acciones coordinadas que las estamos haciendo con todas las secretarías de Estado a través de una comisión intersecretarial de atención a la migración donde está Gobernación, la Secretaría de Protección Ciudadana, la SEDENA, la CEMAR, Trabajo, Bienestar, Salud, el IMSS, el DIF y la Secretaría de Educación Pública. El señor presidente ha llevado adelante un diálogo de alto nivel, de carácter político, para regularizar a los mexicanos en el exterior y también para llevar adelante un diálogo sobre factores políticos externos que se traducen en medidas coercitivas unilaterales a algunos países de la región. Y por supuesto la meta es ampliar vías seguras, ordenadas y regulares de movilidad humana. La atención a las causas estructurales de la migración se basa en los programas que en México han sido muy exitosos, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y que los estamos llevando a los países precisamente que tenemos como detectados que son los países mayores que expulsan más gente hacia la migración, como Belice, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Haití, Panamá, y se están invirtiendo 117 millones de dólares, no solamente en sus países de origen, sino también cuando los retornamos a sus países, les damos un paquete de cooperación a estos y estamos beneficiando a 86,000 personas. La siguiente, por favor. Vuelvo al tema central de hoy. El tema central de hoy son las comunidades mexicanas en el exterior. Miren, hay 37.3 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si lo sumamos al total de habitantes de nuestro país, ya tendremos 163 millones de mexicanas y mexicanos. Y los que viven en Estados Unidos, estos 37.3, si los consideráramos como el quinto país, sería más numeroso país por debajo de Brasil, México, Colombia y Argentina. Pero aquí lo interesante es que de estos 37.3, 26.7 millones de mexicanos son de segunda y tercera generación y los 10.6 millones son nacidos en México. Y de ellos, 5.3 millones de mexicanos son indocumentados. Y ese es nuestro foco central. ¿Cómo apoyamos a nuestros mexicanos y mexicanas indocumentados? La siguiente. La comunidad mexicana en Estados Unidos realmente está concentrada en dos estados básicamente. California, 36%, Texas, 22%. Y nosotros tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Es la red más grande consular que existe de un país en otro. Y ahí, porque los desafíos que tienen nuestros mexicanos es regularizarse, sufren discriminación, xenofobia y tienen temor a denunciar delitos, la politización de su integración, el acceso limitado a servicios, porque como no son regulares, no tienen acceso a servicios de educación, financieros, económicos, las barreras lingüísticas muy delicadas, empleos muy mal remunerados y precarios y en muchos casos separación familiar. Y por supuesto todos tienen miedo al riesgo de la deportación. La siguiente, por favor. Nuestras redes mexicanas en el exterior son muy fuertes. Tenemos, por ejemplo, de Guanajuato, concentradas en California, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Puebla, Zacatecas. Estos son los principales entidades de origen que están en Estados Unidos. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Veracruz,
Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí. La siguiente, por favor. Pero fíjense ustedes que lo más injusto de todo es que no se les reconoce la contribución económica que hacen nuestros mexicanos en el exterior. El ingreso, los mexicanos contribuyen 324 mil millones de dólares en impuestos a el erario de Estados Unidos. Y esto, imagínense que el PIB de Colombia es de 314 mil millones. Bueno, eso quiere decir que cada mexicano en Estados Unidos paga 1.38 dólares versus lo que paga un estadounidense, 0,69. Entonces, los mexicanos estamos contribuyendo mucho más incluso a mantener el gobierno. 7 de cada 10 trabajadores mexicanos, agrícolas, en Estados Unidos son de origen mexicano. 7 de cada 10. Cuando nos dicen que nos los van a mandar a todos de regreso, pues quién sabe con quién van a trabajar el campo en Estados Unidos. Y fíjense, el señor presidente ha dicho varias veces en este mismo venue que los migrantes mandan 63 mil millones de dólares de remesas, lo cual es verdad. Pero fíjense, estas remesas representan el 18.5%. El resto de su ingreso, 265 mil millones de dólares, nuestros mexicanos lo gastan en Estados Unidos. Entonces le dan vuelta a la economía en Estados Unidos y es invaluable porque nuestros mexicanos participan en sectores agrícola, de servicios, de construcción, a pesar de no tener estatus migratorio muchos de ellos. La siguiente, por favor. El señor presidente habló con el presidente Biden y ya ha hecho una gran gestión de carácter político y diplomático. Ya ha propuesto 10 puntos que aquí ya se presentaron, pero que yo quiero volver a ratificar. 1. Regularización de los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, incluyendo a los jóvenes DACA, los Dreamers, que son como 500,000. Aprobar que Estados Unidos ponga 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países pobres de América Latina y el Caribe, que son los que están migrando y donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a migrar. Suspender las sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Levantar el bloqueo a Cuba que obstaculiza su desarrollo. Ampliar vías regulares de movilidad laboral y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales. Sí es cierto que están ya recibiendo 402,000 visas de trabajo los mexicanos, pero también es cierto que tenemos que vigilar en qué condiciones están en Estados Unidos. Y no construir muros ni cerrar la frontera, eso no soluciona nada. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas como fentanilo, regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. Ustedes oyeron al general secretario la semana pasada cuántas armas, el 65% de las armas que llegan a México son de Estados Unidos e ilegales. Elaborar entonces un plan conjunto de desarrollo que impulse la industrialización y el comercio del TEMEC, en el marco del TEMEC, para que se siga fortaleciendo América del Norte como región importante en el mundo. Somos el primer socio comercial, comercializamos 863 mil millones de dólares al año, 3 millones de dólares por minuto. Ese es el nivel de comercio. Y por último, reafirmar el compromiso de mantener relaciones de cooperación, amistad y respeto.